Los grandes juegos de guerra debían ser un espectáculo, una tradición galáctica donde los ejércitos más poderosos del universo conocido competían en batallas simuladas para afirmar su dominio. Era un escenario donde los imperios mostraban su supremacía tecnológica, sus soldados vestidos con armaduras exoesqueléticas, sus estrategias de batalla refinadas a través de siglos de conquista, y este año, por razones que nadie podía comprender, el alto mando galáctico había invitado a la Tierra a un error. La mayoría asumió una broma, otros susurraron la humanidad, una especie que recientemente había sido reconocida como jugadores interestelares, era un mero bebé entre titanes, que podrían traer a los juegos de guerra más allá de tácticas primitivas y armas de proyectiles obsoletas. Los representantes del dominio Selak, los clanes reptoides y los señores de la guerra cibernéticos se rieron entre ellos, intercambiando miradas cómplices. Esta sería una lección, una vergüenza que pondría a la Tierra en su lugar. El comandante Rak del Selak se paró ante las fuerzas reunidas, sus mandíbulas alargadas chasqueando diversiones. Justo que los participantes más nuevos tengan la oportunidad de elegir el campo de batalla, anunció, su voz resonando a través del anfiteatro. Veamos qué desafío consideran digno estos humanos. La delegación de la Tierra, vestida con uniformes modestos, intercambió miradas. Luego uno de ellos, un hombre delgado y sane con una cicatriz que le recorría la mandíbula, dio un paso al frente. Su nombre era Coronel Jack Reynolds y había pasado su vida en lugares donde la civilización apenas susurraba. Un veterano de guerras, luchó en selvas donde la tierra misma era un enemigo. Su sonrisa era lenta y mesurada. Guerra en la jungla, dijo su voz con el tipo de peso que hacía detener a otros. Terreno denso, sin satélites, sin objetivos automatizados, solo botas en el suelo. Instintos de supervivencia. El silencio que siguió fue roto por una explosión de risa de los comandantes alienígenas reunidos. Combate en la jungla. Este era un campo de batalla para especies primitivas, una guerra en el barro y los árboles donde la visión estaba obstruida, donde la tecnología se volvería ineficaz. Era absurdo. El general Krell del señor de la guerra cibernético se burló, su ojo cibernético parpadeando con flujos de datos. ¿Esperas que nos rebajemos a condiciones tan bárbaras? Reynolds se encogió de hombros. Si tienes miedo, podemos elegir otra cosa. Acá no tememos a nada humano. Bueno, Reynolds dijo ajustándose las mangas, entonces veamos que tan bien lo manejas. El campo de batalla estaba situado en una luna dentro del espacio neutral, una roca no colonizada cubierta por una espesa jungla indómita. El terreno era denso con árboles colosales, enredaderas que colgaban como manos espectrales y un aire tan húmedo que se aferraba a los pulmones. Un lugar donde la tecnología flaqueaba, donde los drones perdían sus señales y los escaneos térmicos se volvían poco confiables contra el alboroto de firmas de calor que pulsaban desde el bosque viviente. En el momento en que comenzó la batalla, las fuerzas alienígenas se movieron con la arrogancia de aquellos que nunca habían conocido las verdaderas dificultades. Los Selak, con su armadura reforzada, avanzaron en formaciones apretadas, sus escudos relucientes pulsando con energía. Los clanes reptoides, maestros de la fuerza bruta, avanzaron con cuchillas afiladas y puños escamados que podían aplastar huesos. Los señores de la guerra cibernéticos, convencidos de que sus mejoras mecanizadas les darían la ventaja, confiaban en sistemas de orientación y algoritmos predictivos para guiar cada uno de sus pasos. Los humanos desaparecieron en un momento, se pararon en el borde de la jungla y al siguiente se habían ido. Los extraterrestres presionaron hacia adelante esperando resistencia, pero la jungla se tragó a sus enemigos por completo. El aire estaba denso con el chirrido de criaturas invisibles, el susurro del viento a través de Tangled Viñes. El comandante Rak activó su visor, su pantalla escaneando en busca de movimiento. Todo lo que encontró fue un mar de calor, como si la jungla misma estuviera viva, haciendo que los objetivos individuales fueran indistinguibles. Sus mandíbulas hicieron clic con frustración. ¿Dónde están? Un guerrero reptoide atravesó una cortina de enredadera, sus fosas nasales se dilataron ante el húmedo aroma terroso de la jungla. Huyen, la presa débil siempre corre. Entonces algo se movió, un susurro de una sombra, un destello de movimiento en la periferia. Un reptoide giró gruñendo, pero no vio nada. Un soldado de los Warlords cibernéticos levantó su rifle, sus mejoras cibernéticas escaneando el follaje en busca de movimiento. Están usando camuflaje óptico, gruñó. Esa es la única explicación, o vino una voz de la jungla suave y burlona. Simplemente somos mejores en esto que tú. El disparo sonó antes de que ninguno de ellos pudiera reaccionar. Un solo golpe redondo, preciso a través del visor de un soldado Selak. Su cuerpo se desplomó en la maleza. La jungla se tragó el sonido, amortiguándolo hasta la nada. El pánico recorrió las filas alienígenas, sus formaciones se rompieron.
Soldados girando en todas direcciones tratando de localizar la fuente del ataque, otro disparo, otro cuerpo golpeando el suelo. Reynolds se agachó en el dosel sobre su rifle firme en sus manos. Ya se están rompiendo, murmuró a su lado el sargento Díaz. Sonrió con su rostro manchado de barro de la jungla. Esto va a ser divertido. Los humanos habían pasado generaciones dominando la guerra en terrenos que buscaban devorarlos. La jungla no era un obstáculo, era su aliado. Las fuerzas alienígenas habían llegado, esperando una batalla de poder, pero esta no era una guerra librada en campos abiertos con grandes demostraciones de superioridad tecnológica. Esto era supervivencia y los humanos sabían cómo volver la tierra misma contra sus enemigos. Un escuadrón de soldados ELAC avanzó con cautela. Sus armas levantaron algo, rozó el hombro de uno de ellos. Una enredadera balanceándose suavemente la golpeó instintivamente solo para que sus dedos se encontraran con acero frío. Una cuerda. Su mente apenas tuvo tiempo para registrar el error antes de que la trampa se activara. La trampa lo jaló hacia arriba. Su arma voló de sus manos. Mientras era izado hacia los árboles, sus camaradas apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que más trampas se activaran. Pozos con púas, cable trampa que enviaba troncos balanceándose por el aire, redes que arrastraban a soldados gritando hacia las sombras. Un guerrero reptoide gritó con frustración, cortando salvajemente la maleza. Muéstrense cobardes. Una voz crepitó sobre las comunicaciones de secuestro. Cobardes, eso es Rico viniendo de los tipos que acaban de entrar en la trampa explosiva más grande del mundo. El reptoide rugió con frustración, disparando salvajemente hacia los árboles. Los rayos de plasma chisporrotearon contra la barra, oscuridad y hojas iluminando nada más que vacío. Su respiración era irregular, su cola se agitaba agitada. Luego, desde las sombras, un susurro: bienvenido a la jungla, y la matanza comenzó en serio. El primer sabor real del miedo se instaló en las filas alienígenas cuando se dieron cuenta de que no tenían el control de esta pelea. Los humanos habían dictado el campo de batalla y habían entrado directamente sin entender las reglas. Su armadura superior, su sistema de puntería avanzado, sus armas de energía, todas inútiles en una guerra librada con instintos, engaño y despiadada eficiencia, muy por encima del campo de batalla. Dentro de la plataforma de observación del Alto Mando Galáctico, los dignatarios alienígenas observaban en silencio aturdido. Lo que había comenzado como diversión se había convertido en horror. Los humanos no solo estaban ganando, estaban cazando, y los juegos de guerra apenas habían comenzado. La jungla palpitaba de vida, una cacofonía interminable de criaturas invisibles, follaje cambiante y el crepitar distante de armas disparando. Soldados alienígenas se movían a través de la densa maleza, sus exósitos trabajando suavemente mientras escaneaban en busca de cualquier señal de movimiento, pero los humanos se habían desvanecido. Los árboles imponentes se los tragaron por completo, su presencia reducida a fantasmales susurros en el viento. El comandante Rack sintió que sus mandíbulas se apretaban. Los ELAC eran guerreros conquistadores que habían levantado planetas y destruido civilizaciones, y sin embargo aquí en este infierno primitivo de enredaderas y sombras se estaban burlando de sus escuadrones. Habían estado avanzando durante más de una hora y ahora no tenían nada que mostrar excepto bajas en la montaña y un enemigo que ni siquiera podían ver a su lado. Un señor de la guerra cibernético ajustó los diales en su visor de puntería. Sus dedos mecánicos se retorcían de impaciencia. Están usando tácticas psicológicas de guerra no convencionales. Interrupción: esto no es una batalla, esto es una H. Un guerrero reptil resopló, su cuerpo escamoso moviéndose bajo el peso de su pesado cañón de plasma. Luego: déjalos venir, no somos presas. Algo crujió en el dosel sobre ellos, una sola hoja flotando perezosamente hacia el suelo. Los guerreros de abajo apenas tuvieron tiempo de registrar el movimiento antes de que un soldado fuera jalado hacia el cielo con un grito ahogado. La jungla se lo tragó, su rifle resonando en el suelo. Contacto arriba. Uno de los soldados del impuesto Z ladró levantando su arma, pero no había nada allí, ningún movimiento, ningún sonido, solo la jungla espesa y paciente esperando. Entonces el siguiente soldado cayó, un cable G enrollado alrededor de su garganta, tirándolo hacia atrás, hacia la maleza. Sus compañeros de escuadrón se retorcieron buscando un objetivo, pero la jungla era un laberinto interminable de verde y sombra. Dispararon a ciegas rayos de plasma desgarrando hojas y corteza, pero el zumbido humano ya se habían ido. Las mandíbulas de Rack hicieron clic furiosamente, se extendieron formando un perímetro. No dejen que nos eliminen uno por uno. Las tropas restantes desplegaron sus armas, levantaron sus espaldas presionadas contra los
Árboles. El aire estaba denso con el olor a tierra húmeda y sudor. En algún lugar en la distancia el aullido de una criatura desconocida envió un escalofrío a través de las filas. Una voz crujió a través de la calma suave. Divertido. Ustedes chicos, se divierten todavía. Ralph Alak endureció esa voz. Los humanos habían pirateado sus comunicaciones otra vez. Apretó los dientes. Con frustración. Cobardes, se volvieron cobardes. La voz se rió entre dientes. No. Simplemente no nos gusta pelear. Justo un guerrero. Reptil gruñó y giró su cañón de plasma hacia la fuente del sonido, pero en el momento en que dio un paso adelante su bota activó un cable trampa casi invisible. El suelo debajo de él se derrumbó. Apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser empalado en estacas afiladas. Debajo el pánico estalló. Los soldados se alejaron del pozo, ojos abiertos, armas temblando. La jungla sintió que se estaba cerrando sobre ellos. Cada enredadera, cada tronco caído, cada hoja susurrante podría ser una trampa. Un señor de la guerra cítico maldijo en voz baja. Están usando tácticas de vuelo preespacial, cables, trampas, ocultamiento. Esto es inaceptable. Un rifle de plasma disparado desde las copas de los árboles, derribando a un soldado. Selak, donde estaba otro, cayó mientras una cuchilla Arazerzar se deslizaba por su garganta desde la oscuridad. Rak giró salvajemente. ¿Dónde están? Un silbido bajo flotó por el aire. Ningún sonido hecho por ninguna criatura de la jungla. Un sonido humano. Uno de sus soldados se puso rígido. Están en todas partes, susurró. Entonces el verdadero asalto comenzó. La jungla estalló en caos. Disparos escupidos desde las copas de los árboles. Ráfaga corta y controlada que golpeó antes de que el enemigo supiera dónde mirar. Rostros de guerreros humanos manchados de barro emergen de la maleza como fantasmas. Sus espadas destellan sus movimientos imposiblemente rápidos. Los alienígenas contraatacaron, su potencia de fuego superior iluminando los árboles, pero los humanos nunca se quedaron en un lugar el tiempo suficiente para ser atrapados. Un reptoide gritó blandiendo una enorme espada de energía solo para que un comando humano lo esquivara en el último segundo, agachándose antes de clavar un cuchillo en el costado expuesto de la criatura. El reptoide se tambaleó jadeando antes de que otro humano descendiera del dosel, aterrizando sobre sus hombros y plantando dos rondas en la base de su cráneo. Uno por uno, los alienígenas cayeron. Los soldados de Rak fueron entrenados para enfrentamientos en el campo de batalla, para guerras libradas en llanuras abiertas con líneas de visión claras. Confiaban en armaduras y escudos, en formaciones y fuerza bruta, pero aquí en la jungla, nada de eso importaba. Los señores de la guerra cibernéticos encontraron sus sistemas de orientación alterados por el calor y el denso follaje. Los escudos de energía diseñados para desviar rondas de plasma eran inútiles contra cuchillos y flechas cubiertos de savia de plantas que se derretían a través de sus barreras protectoras, y los reptoides, con toda su fuerza, no podían luchar contra un enemigo que no podían ver. Las fuerzas alienígenas comenzaron a retirarse no como una unidad organizada, sino como supervivientes dispersos que corrían ciegamente por la jungla. Sus legiones, una vez orgullosas, se redujeron a individuos en pánico, desesperados por escapar. Una risa baja resonó a través de las comunicaciones de nuevo. Eso es. Ustedes ya están corriendo. Pensaron que eran los mejores en la galaxia. Los puños de Rak apretaron, su respiración entrecortada. Los había subestimado, todos lo tenían. Esto no era una batalla, esto era una matanza. Se giró obligando a sus piernas a moverse, obligándose a sí mismo a pensar que necesitaba reagruparse para pedir refuerzos. También una espada presionada contra su garganta se congeló. Un humano estaba detrás de él, su agarre firme. Su presencia innegable. Rallet podía sentir la respiración lenta y constante del guerrero a su espalda. Te digo que no te muevas, murmuró el humano, su voz suave, confiada, pero creo que ya lo sabes. Rak tragó saliva con dificultad. La jungla estaba en silencio ahora. La batalla había terminado antes de que realmente hubiera comenzado. El agarre del humano se relajó un poco, lo suficiente para permitir que Rak girara la cabeza, y cuando lo hizo vio el campo de batalla, o lo que quedaba de él. Sus soldados yacían dispersos, sus armas desechadas, sus cuerpos envueltos sobre las raíces retorcidas y enredaderas. Los pocos que aún respiraban estaban atados, sus captores de pie sobre ellos. Con Ameme sonríe. El humano a la espalda de Rak dio un lento suspiro de satisfacción. Ustedes muchachos nunca estudiaron su historia, ¿lo hicieron?
Raleigh apretó la mandíbula. La historia la escriben los vencedores. La espada contra su garganta presionó solo un poco más duro. Exactamente. El humo se curvaba a través del espeso dosel mezclándose con el aire húmedo y el acre olor a plasma quema. La jungla ya no parecía un campo de batalla. Era un cementerio. Lo que había comenzado como una gran exhibición de dominio se había convertido en una lenta y metódica masacre. Los extraterrestres habían llegado esperando una competencia de fuerza y tecnología. En cambio, se habían adentrado en el dominio de un enemigo que no luchaba la guerra. Cazaban. Las mandíbulas de Rack se crisparon mientras se agachaba detrás de un tronco caído, su respiración pesada, su mente corría a su alrededor. Los sobrevivientes de sus una vez poderosas fuerzas ELAC se aferraron a cualquier cobertura que pudieron encontrar. Se fue la cohesión, la disciplina. Sus soldados se habían convertido en individuos dispersos que se movían en desesperados bolsillos aislados. Los humanos habían destrozado su estructura de mando antes de que supieran que estaban bajo ataque. En algún lugar en la distancia un rifle de plasma disparó un solitario tiro fuera de lugar. Un segundo después un grito estrangulado siguió, luego silencio. La jungla se había tragado otro. A los señores de la guerra cibernéticos no les fue mejor sus sistemas de objetivos tan precisos. En los campos abiertos de guerra lucharon contra el caos cambiante de la naturaleza. Cada intento de usar firmas de calor solo resultó en que sus pantallas se inundaran con interferencias ilegibles. Pequeños animales, plantas irradiantes, la humedad natural habían asumido que la tecnología superior les daría la ventaja. Ahora estaban ciegos. Un oficial cibernético golpeó su puño de metal contra el costado de su casco tratando de recalibrar su óptica fallida. Su frustración se convirtió en terror cuando algo afilado y rápido le cortó la garganta. Su cuerpo se desplomó en la tierra antes de que pudiera hacer un sonido. Reynolds se agachó justo detrás de la línea de árboles observando cómo el pánico se extendía como un reguero de pólvora. Su equipo había sido entrenado para esta condición. Para eso habían pasado sus vidas en junglas que mataban indiscriminadamente, donde la paciencia y el silencio eran más letales que cualquier bala. Los extraterrestres pensaban que su armadura los hacía invencibles. Pensaban que los escudos y los excitadores avanzados los volvían intocables, pero la tecnología nunca había vencido a la naturaleza. La naturaleza siempre ganaba. Un guerrero reptil, sus escamas brillaban de sudor, balanceaba su espada de energía salvajemente cortando enredaderas y maleza como si pudiera tallar una ruta de escape. Su respiración era pesada, su pecho jadeaba, no podía escuchar movimiento, pasos ligeros, demasiado rápido, demasiado ágil para ser uno de los suyos. Sus tres corazones latían con fuerza mientras giraba, ojos que se movían entre las interminables paredes verdes. Entonces el susurro ya llegó. Corriendo el reptoide rugió y volvió a golpear, pero no había nada allí. La jungla respondió solo con risas humanas burlonas y distantes, pero imposiblemente cercanas. Algo se rompió detrás de él, giró demasiado tarde. Un par de brazos envueltos alrededor de su cuello, una cuchilla dentada presionada contra el costado de su garganta. El humano en su espalda era ligero y rápido, su agarre despiadado. Susurraron: ¿no querríamos que tus amigos escucharan? ¿Lo haríamos? La cuchilla cavó profundamente. El cuerpo del reptoide se hundió y luego se fue. Rack se estremeció ante otra muerte amortiguada. Sus garras se clavaron en la tierra. Su mente daba vueltas. Esto no era guerra. Se suponía que la guerra era caótica, pero predecible. Tenía reglas de estructura. Esto era una locura. Se giró hacia uno de sus tenientes, una imponente prole de soldados cuya armadura estaba abollada, cubierta de barro y follaje. Las manos del guerrero temblaron mientras agarraba su rifle de plasma. Recupera el mando. El rack de comunicaciones gruñó: necesitamos un bombardeo orbital ahora. El soldado forcejeó con su consola de muñeca tratando de atravesar la estática de la señal. Los ojos de Zack se entrecerraron. ¿Qué pasa? No sé. El soldado se congeló. Sus dedos se crisparon sobre la pantalla de su muñeca. Ha sido secuestrado. El aire crepitó cuando las comunicaciones cobraron vida, pero no era un comando en el otro extremo. Bueno, una voz se estremeció. Parece que alguien finalmente pensó en pedir refuerzos. El estómago de Rosek, algo curioso sobre los satélites. La voz continuó: no funcionan tan bien cuando alguien reprograma tu enlace ascendente. ¿Lo hacen? Mientras el silencio caía sobre las tropas restantes, su última esperanza, la potencia de fuego orbital, se había ido. Un señor de la guerra cibernético, su ojo sintético brillando en rojo, apretó los puños. ¿Crees que esto es una victoria? Gruñó al vacío: no son más que animales, una risita. Tal vez, dijo la voz, pero esta jungla nos pertenece.
Los supervivientes reptoides criados para la agresión dejaron escapar gruñidos guturales de frustración. Sus instintos les gritaban que cargaran para luchar contra su salida, pero los que lo habían intentado ya estaban muertos. Uno de ellos, incapaz de contenerse, rompió. Un guerrero corpulento gritó con furia y corrió directo al oscuro laberinto de árboles. Su espada estaba desenvainada, sus movimientos rápidos, su corazón latía con fuerza. Los encontraría, los cortaría en pedazos. La cuerda alrededor de su tobillo se rompió. Tirando de él en el aire, su rugido de desafío se convirtió en un grito estrangulado mientras colgaba boca abajo agitándose la jungla. Permaneció impasible. Un humano salió de las sombras lento, deliberado, sacó un cuchillo de combate de su cinturón girándolo perezosamente. Te lo dijimos, murmuró casi decepcionado, deberías haberte quedado quieto. El cuchillo brilló, el cuerpo de los reptoides cayó sin vida al suelo. Ralek estaba temblando, no estaba seguro de cuándo había comenzado eso. Había luchado en docenas de campañas, conquistado sistemas enteros, fortalezas enemigas rotas, pero nunca ni una sola vez había sentido este tipo de miedo. No miedo a la muerte, sino miedo a lo desconocido. El enemigo que no podía ver, la jungla que consumía todo. Se giró hacia los soldados restantes. Retrocedan, ordenó. Tenemos que reagrupar a sus guerreros. Orgullosos conquistadores de 1000 mundos, no dudaron, se dieron la vuelta y corrieron rompiendo la formación, huyendo a través de la jungla como presas acorraladas. Un susurro los siguió llevado por el viento. Bienvenidos a la jungla, y la cacería continuó. Los juegos de guerra galácticos habían terminado, no porque la batalla hubiera llegado a su conclusión prevista, no porque la victoria hubiera sido declarada en una contienda justa, sino porque no quedaba nadie dispuesto a luchar. Las fuerzas alienígenas supervivientes habían abandonado el campo de batalla, dispersándose a través de la jungla en grupos aterrorizados. Su una vez orgullosa formación destrozada. Algunos seguían corriendo perdidos en el terreno implacable, esperando contrarreloj poder encontrar un punto de extracción. Otros simplemente habían renunciado a sus armas, descartado su orgullo roto, sus ojos vacíos al darse cuenta de que nunca habían tenido una oportunidad. Los humanos habían dejado de perseguir, no porque no pudieran seguir cazando, sino porque ya no había un punto. El mensaje había sido enviado y había sido recibido con aterradora claridad. El alto mando galáctico que observaba desde la seguridad de la órbita había desconectado antes de que la humillación pudiera profundizarse. Se había emitido una orden de recuperación, naves de evacuación de emergencia bajando para recoger los restos de lo que una vez fue lo más temido, los ejércitos de la galaxia. El coronel Jack Reynolds estaba de pie al borde de la jungla con un rifle colgado del hombro, su rostro cubierto de tierra y sudor. Vio cómo los transportes se elevaban, sus propulsores levantando remolinos de hojas y cenizas mientras ascendían al cielo. Aún podía oír las voces en pánico sobre las calmas alienígenas. Los intentos de Scrambled habían controlado los daños, las furiosas discusiones entre comandantes que nunca habían imaginado que así era como terminarían las cosas. Exhaló lentamente, dejando que la tensión sangrara de su cuerpo. Detrás de él su escuadrón emergió de los árboles, su camuflaje aún se mezclaba con las sombras de la jungla. La sargento Díaz se secó el sudor de la frente, sacudiendo la cabeza mientras veía desaparecer en la atmósfera el último de los transportes alienígenas. Bueno, murmuró, eso fue anticlimático. Reynolds rió entre dientes, su voz áspera por días de hablar en susurros. ¿Esperabas algunas grandes batallas finales? Díaz hizo un gesto hacia la jungla ahora llena de armas desechadas, armaduras rotas y tecnología abandonada apresuradamente. Esperaba que duraran más que una película de terror extra de uno de los francotiradores. Cole se arrodilló junto a un casco alienígena caído, golpeando el metal con un cuchillo. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Probablemente pensaron que nos estaban haciendo un favor al invitarnos a esta cosa. Hubo un murmullo de acuerdo del grupo. Los juegos de guerra galácticos habían sido diseñados como una forma de probar la brillantez estratégica, para refinar tácticas, para mostrar poder tecnológico. Pero al elegir un campo de batalla que nunca podrían controlar, los alienígenas habían cometido un error crítico. Habían permitido que los humanos dictaran los términos del compromiso, y los humanos, cuando se les daba la oportunidad, nunca luchaban. Justo. Un pitido agudo resonó en el auricular de Reynolds, interrumpiendo sus pensamientos. Golpeó el receptor ajustando la frecuencia. Comando, este es el equipo de la jungla. Tenemos una solicitud para ti. Una pausa. Luego una voz se escuchó a través de la línea. Era el general Harris.
Su tono tenía el tono distintivo de alguien que acababa de pasar horas lidiando con diplomáticos alienígenas confundidos y aterrorizados. Reynolds, tú y tu equipo realmente provocaron un desastre. Reynolds sonrió con suficiencia. No fue una gran pelea, señor, más bien un paseo por la naturaleza con efectos especiales. Hubo un profundo suspiro en el otro extremo. Acabo de recibir noticias del Consejo Galáctico. Están en una sesión de emergencia ahora mismo debatiendo si la Tierra debería ser clasificada como una amenaza militar de nivel rojo o no. Díaz levantó una ceja al escuchar la transmisión. ¡Qué mal! ¿Eh? Tienen miedo. Reynolds, demonios, no los culpo. Acabaste con sus mejores compañeros y apenas tuviste que intentarlo. No saben qué hacer con eso. Reynolds miró a su escuadrón, observando las posturas relajadas, las sonrisas fáciles, la absoluta falta de preocupación en sus rostros. Eran guerreros que habían sido criados para las peores condiciones imaginables, hombres y mujeres que habían luchado en lugares donde las reglas de la guerra convencional no significaban nada contra ellos. Los llamados ejércitos más grandes de la galaxia nunca tuvieron una oportunidad. Suspiró frotándose la nuca. ¿Cuál es la respuesta oficial? La delegación de la Tierra se está haciendo la interesante, fingiendo que esto fue solo un golpe de suerte, pero entre tú y yo, el Consejo está lo suficientemente asustado como para ya estar redactando nuevas políticas para mantenernos fuera de futuros juegos de guerra. Reynolds sonrió. Así que tenemos prohibido competir. No estás prohibido, dijo Harris secamente. Solo están aconsejando encarecidamente que los humanos nunca vuelvan a ser puestos en otra simulación de combate sin control. Hubo risas entre el escuadrón. Algunos asentimientos cómplices intercambiaron. Los extraterrestres pensaron que estaban dando una advertencia, trazando una línea para mantener a la Tierra a distancia, pero al hacerlo le habían dado a la humanidad algo mucho más valioso que cualquier medalla o trofeo. Les habían dado una reputación. Reynolds se volvió hacia la jungla. Contemplando el campo de batalla una última vez, los árboles se mecían suavemente con el viento, las enredaderas se enroscaban alrededor de las armas abandonadas como si las reclamaran para la Tierra. Este era el hogar, no las salas de juntas de la diplomacia galáctica, no las cubiertas prístinas de las naves espaciales en órbita, sino lugares como este donde la supervivencia se ganaba, no se otorgaba. Una voz que se escuchó detrás del casual y divertida. Entonces, nos pagan extra por asustar a todo. ¿Un imperio galáctico? Reynolds se rió entre dientes sacudiendo la cabeza. No, pero tenemos la satisfacción de saber que la próxima vez que alguien piense en pelear con la Tierra recordará esta jungla. El escuadrón comenzó a moverse, deslizándose de nuevo hacia el terreno con la misma facilidad con la que habían emergido de él. No había necesidad para un gran discurso de victoria, no una celebración triunfal. Los humanos habían ganado los juegos de guerra, pero más importante aún, habían hecho algo mucho más grande. Habían recordado a la galaxia una verdad simple e innegable. La Tierra no era solo otra civilización incipiente que luchaba por el reconocimiento. Entre las estrellas, la Tierra era peligrosa y la jungla nunca dejaba que sus presas la olvidaran.